Muy buenas. El nombre de nuestro trabajo es Control de vacunos vacuales en el Parque Nacional Torres del Paine. Los integrantes de nuestro trabajo son Fabián Castro, Marcelo Molina, Nicolás Mora, Omar Pavés y César Navarro. Nuestra carrera es Ingeniería Civil en Medio Ambiente y Sustentabilidad. Nuestro profesor se llama Leonardo David Fernández Parra. Nuestro curso es Fundamento de la Ecología. Como introducción, el Parque Nacional Torres del Paine, reconocido por su belleza escénica y diversidad biológica, enfrenta el desafío de controlar la propagación de vacunos vacuales, una especie exótica invasora introducida en el área. Los vacunos vacuales son descendientes de ganado doméstico abandonado por los colonos y se han adaptado al ambiente silvestre, compitiendo con especies nativas y causando degradación de los ecosistemas naturales. Esta invasión representa una amenaza para la diversidad del parque, ya que los vacunos vacuales consumen vegetación nativa, alteran los ciclos de nutrientes y desplazan a las especies autóctonas. Además, su presencia puede generar conflictos con actividades turísticas y afectar la experiencia de los visitantes. Vacunos vacuales. El nombre científico es Bos taurus. Nombre común, vacuno vacual. Ganado bóvido feral, vacas, toros o bueyes alcivestrados. Tenemos como pregunta, ¿a qué se refiere con vagual? Respondiendo a la pregunta, se denomina vacual al animal equino o vacuno que se ha vuelto cimarrón o feral. Esto es, que se ha hecho salvaje, evitando la presencia humana. Características. Estas vacas fueron introducidas en el siglo XVI en Chile continental y a fines del siglo XIX en el archipiélago de Tierra del Fuego. Gracias a escapes accidentales han llevado a su establecimiento sin control. Estas forman manadas asilvestradas que se han alimentado de la vegetación nativa, modificándola severamente. Pueden causar daños a la agricultura, alterar el hábitat y transferir enfermedades a otros animales. Los vacunos baguales se encuentran en todo el territorio nacional, pero principalmente en el extremo sur, como la región de Aysén y Magallanes. En cuanto a sus características generales, ellos pertenecen al grupo de los mamíferos grandes, con una altura de 1,20 m a 1,5 m y con un peso promedio de 600 a 800 kilos. Son animales herbívoros y tienen adaptaciones que les permiten sobrevivir en condiciones adversas. Cabe destacar, las hembras tienen varios celos estacionales, cada 3 semanas. El celo está presente en un lapso de 2 a 4 días. El periodo de gestación dura 285 días. Pare una cría a la que conocemos como ternero, por lo general de 30 a 40 kilogramos. Regularmente suelen hacer solamente una cría, pero en ocasiones raras hasta dos. Su alimentación es exclusivamente herbívora. Son capaces de digerir hojas, todo tipo de pastos, arbustos, entre otras plantas. Y estos bovinos se agrupan en rebaños y se distribuyen en diferentes climas y hábitats, como montañoso, boscoso o esteparios. Es muy probable que parte de su gran valor genético de los baguales sea la capacidad de sobrevivir en condiciones muy adversas. Estos animales han demostrado tener una gran resistencia al calor y ciertas enfermedades, parásitos que los descendientes domésticos del Bos taurus. Adaptación y factores. Las especies invasivas son generalistas, pueden alimentarse de una amplia variedad de plantas, incluyendo árboles, gramíneas, leguminosas y líquenes. También son capaces de habitar diferentes hábitats, como bosques, glaciales y precipicios, incluso en condiciones extremas, con temperaturas de hasta -10 °C. Estas especies se benefician de la asociación con seres humanos y son longevas. Procesos de invasión.
Los bovinos domésticos, tras décadas de aislamiento en zonas remotas y de difícil acceso, pueden volverse peligrosos. Los machos baguales dominantes, agresivos por naturaleza, forman harenes de varias hembras adultas. Estos grupos son territoriales y dominantes. Del destete, los terneros pasan algún tiempo con el grupo y luego son marginados cuando se convierten en novillos. Como la pregunta que estamos observando, ¿qué impactos negativos observamos con la invasión de estos vacunos en las Torres del Paine? Bueno, como podemos observar, los impactos negativos se dividen o se clasifican en tres, principalmente los ecológicos, los económicos y los sociales. Uno de los principales impactos negativos sería el impacto ecológico, que se divide en cuatro principalmente. El ecosistema. Parque Nacional de las Torres del Paine posee más de 14 ecosistemas y su vegetación puede agrandarse en cuatro grandes macrocomunidades, que estas son la estepa patagónica, el matorral preandino, bosques magallánicos y desierto andino. Dentro de estos cuatro podemos encontrar una multitud de vegetación que podemos encontrarse más de 270 especies de plantas. Por otra parte, las especies amenazadas. Su presencia afecta considerablemente para la conservación de los huemules, especie que se encuentra en la clasificación de peligro de extinción. Estos bovinos afectan altamente en su entorno para la transmisión de enfermedades y parasitarias. Para la parte de la flora silvestre, podemos encontrar una alta variedad de vertebrados e invertebrados que se encuentran severamente afectados por la demanda de estos vacunos, ya que podemos observar principalmente la competitividad con las especies nativas, como por ejemplo podría ser el huemul, por ejemplo podría ser un guanaco, entre otros. Y para finalizar, las áreas silvestres protegidas amenazan la flora y fauna de estos ecosistemas, la mantención de funciones y servicios de estos ecosistemas contenidos en ellos. Además, estos vacunos afectan y modifican el hábitat en sus aspectos conductuales. ¿Esto qué quiere decir? Al ser estos vacunos una especie tan invasora, afectan de forma muy negativa tanto su flora como fauna porque son por sus principales características, el sobrepastoreo, el pisoteo, entre otras cosas. Como impacto negativo podemos observar el impacto económico, que también se divide en tres partes. El turismo, que dice, de acuerdo a los datos estadísticos que se maneja la CONAF, según el ingreso a este parque, a las Torres del Paine, se registra 233.674 visitas en el Parque Nacional, en los monumentos naturales y en las reservas nacionales en los periodos de octubre a marzo, que es cuando oficialmente inicia la temporada. Estos datos se ven afectados severamente por estos agresivos vacunos, reduciendo así la participación ciudadana y la visita a este parque y a esta reserva natural chilena. Por otra parte, los gastos del Estado para el control de estos mamíferos, el Estado debería utilizar fondos públicos para monitorear estos diversos conflictos que conllevan a la transmisión de enfermedades, reparación de ruptura de cercos y control de seguridad para la ciudadanía. Para finalizar, la ganadería, señalado todo lo anteriormente, los vacunos son hospederos de enfermedades y de parásitos, los cuales pueden ser afectadas de la forma negativa tanto a la vida silvestre como al ganado que se encuentra en los alrededores. Para finalizar los impactos negativos podemos mencionar los impactos sociales, el uso público, el peligro inminente de las cornadas y las patadas a los visitantes, la destrucción de cerco y la contaminación de agua por excremento o la superpoblación de moscas y eventual transmisión de enfermedades infecciosas producidas por bacterias. Estos vacunos son conocidos por producir muchísimas bacterias y son eventualmente conocidos también por moverlas mucho para distintos lados, ya que son unos vacunos súper grandes, eh, súper impactosos en el ecosistema. Una de las principales bacterias que podemos encontrar en estos vacunos sería la Escherichia coli, eh, como Darwin del 2013 nos menciona. Continuando, pasamos a la metodología aplicada para poder tener el control acerca de los vacunos vaguales en la zona. La CONADA, a través del Programa de Control de Amenazas, intenta revertir el daño por ganaderas asilvestradas en el Parque Nacional Torres del Paine.
Se aplicaron tres métodos para poder realizar la contención de estos animales. Uno, que fue primero que nada la captura y la relocalización de los animales en sí, los cuales fueran dispuestos y llevados hacia puertos natales. Dos, la caza controlada, que era realizada por los mismos ganaderos de la zona. Además del punto 3, que trata de el control integral, que es el marcaje de las cabezas de ganado y el monitoreo constante de estas para realizar diagnósticos diversos y poder tener un control sobre ellas. Para aplicar la metodología anterior de captura y relocalización, tenemos varias consideraciones importantes, las cuales retrasan un poco la efectividad de esta metodología, ya que en la zona tenemos temperaturas extremas que en promedio van desde los -3 grados hasta los 7 grados. Tenemos condiciones del viento, los cuales pueden llegar hasta 150 kilómetros por hora, como se dio en el año 2016, cuando el viento alcanzó a botar un bus. Y tenemos dificultades geográficas, una por por dónde están los vacunos, que son terrenos demasiado accidentados, ya que es una cordillera, y que se encuentran demasiado aislados los terrenos. Entonces, esto complica mucho más el tema de la captura de estos animales. Y también tenemos que tener en consideración que pueden llegar a ser muy agresivos porque son territoriales, sobre todo los machos que se encuentran asilvestrados pueden llegar a atacar a las personas. Entonces es un punto que tenemos que tener muy en mente al momento de realizar la captura. Ventajas que nos dan las metodologías son diversas y lo bueno es que este tipo de metodología aplicada no tiene consideraciones con otro tipo de especies y no afecta a otro tipo de especies. Además de que ayuda a las comunidades aledañas, ya que los animales son repartidos a las ganaderas cercanas para que así estén controladas dentro de, y se le realiza un monitoreo constante a las especies que son capturadas y dejadas en los ganados a través del marcaje de estos animalitos y se le hace una numeración a través de un código para poder tener en cuenta todas las cabezas de ganado y constantemente se está haciendo este tema de poder ir checando cómo van las poblaciones de estos animales. Hola, mi nombre es Nicolás y vengo a hablarles principalmente sobre cuáles fueron el análisis y resultados de los problemas que hay en los vacunos en el Parque Nacional Torres del Paine. Principalmente un problema que hay es que esta es una especie que fue asilvestrada durante muchísimos años, que fue introducida en Chile para el sector agrícola y ganadero. Entonces, el problema principal de esto fue que distintas especies empezaron a escapar y empezaron a introducirse en el parque, lo que hizo imposible su recaptura. Ahora, esta especie está asilvestrada hace ya bastantes años en esta parte del territorio chileno y ahora está afectando principalmente a distintas partes que están enfocadas en senderos para trekking y senderos que son para uso de turismo. La primera campaña fue en el mes de junio, donde se recapturaron 10 especies, las que fueron trasladadas a un lugar mucho más seguro. Y la segunda campaña, bueno, la verdad, fueron 6 campañas que fueron repartidas entre agosto y septiembre, donde fueron capturadas 47 especies, dando un total de 57 especies las que fueron trasladadas para hacer un lugar mucho más seguro. Como conclusión final, estos datos son extremadamente bajos, ya que en el mismo informe se aprecia que dicen que necesitan por lo menos 40 capturas por campaña para poder disminuir en un 13% la cantidad de animales y en un 7% la cantidad de hembras, que son al final las que son extremadamente importantes porque son las que aumentan o disminuyen la tasa de natalidad. Así que teniendo en cuenta todos estos datos, podemos darnos cuenta de que se necesitan otros mecanismos, como por ejemplo la caza, el traslado, como por ejemplo la caza o el traslado, ya que estas dos medidas disminuyen considerablemente la tasa de natalidad. Al estar en un ambiente controlado, podemos tener en cuenta cuántas hembras hay, cuántos machos hay y
así poder controlar de manera mucho más eficiente la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad.